Tenemos el inmenso honor de tener con nosotros a Leopoldo López. Vamos a abrir un periodo de análisis, de estudio, de aproximación a la realidad, a la coyuntura de Venezuela, en 3 bloques diferenciados. Un primero en el que vamos a abordar una radiografía de la situación actual, la coyuntura actual en el país. Un segundo bloque en el que nos vamos a aproximar a los principales elementos del deterioro democrático que sufre Venezuela en este momento. Y en tercer lugar, vamos a abrir la mirada al impacto regional y global, ¿no? ¿Qué relación tiene la situación de Venezuela con el mundo en el área regional e internacional? Vamos a establecer una dinámica por la que vamos a abrir un diálogo en torno a distintos puntos en cada uno de los bloques. Vamos a limitar la intervención a un tiempo determinado, 20 minutos, y en cada uno de los bloques vamos a abrir espacio para preguntas a todos vosotros. Tomaremos el siguiente bloque y la misma dinámica. Finalmente, esperamos terminar en hora, pues tendremos oportunidad de compartir un momento de encuentro en la pecera del H arriba, con un picoteo. Y sin más, pues vamos a sentarnos. Bienvenido, Leopoldo. Antes de empezar, aun cuando todos ya le conocemos, no quería empezar sin hacer pues, una pequeña aproximación, una semblanza, para conocer algo más de un referente público internacional, no solamente por su labor política, sino también de representación, de voz alzada sobre la defensa de los derechos humanos, la necesidad de la defensa de la democracia en su país, un país que tenemos en el corazón también por la comunidad venezolana presente en España y también en nuestra comunidad universitaria. Leopoldo López, conocido como firme defensor de la libertad en Venezuela, con licenciatura cum laude en Kenyon College, con máster en políticas públicas de la Escuela de Gobierno John Fitzgerald Kennedy y de la Universidad de Harvard, esto en el 96. Recibió doctorado honoris causa en Derecho en Kenyon College en 2007 y entre 2000 y 2008 fue alcalde del municipio de Chacao en Caracas y posteriormente inhabilitado ilegalmente para postularse a un cargo. Ganó su caso en la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos. En 2009, posteriormente, funda el partido político Movimiento de Libertad, llamado Voluntad Popular, y se convirtió en su coordinador nacional. Fue preso político de 2014 a 2020, tras ser condenado a 14 años de prisión por liderar protestas no violentas y resistencia civil en 2014. No sé si vosotros recordáis las imágenes de Leopoldo en la cárcel, pero yo las tengo en la retina y recuerdo que me impactaron enormemente. Y bueno, la huelga de hambre, ¿no?, en defensa de los derechos y las libertades en Venezuela tuvo enorme impacto y eco internacional. Y luego conocí el testimonio, a través de tu testimonio en el Parlamento Europeo, de lo que fue esa experiencia del paso por la cárcel y reconozco que me impactó profundamente. Tras pasar 7 años en confinamiento, logró escapar del régimen de Nicolás Maduro en octubre de 2020 y pudo venir a España, donde vive con su familia. Leopoldo, que está casado, tiene 3 hijos, uno de los cuales pues, ha asistido alguna vez a alguna actividad de la Escuela de Gobierno y Liderazgo. Y en este momento lidera una asociación internacional, es cofundador del World Liberty Congress, una organización fundada en 2022 que procura defender los derechos y las libertades a nivel internacional para contrarrestar el peso de las autocracias crecientes a nivel regional, no solamente en Iberoamérica, sino también internacional. Tendrá oportunidad de comentárnoslo. Y actualmente es investigador visitante en el Wilson Center y the Institute, profesor en la Universidad de Stanford. Al margen de numerosas publicaciones de libros como Preso pero no libre o numerosos artículos internacionales, tiene el premio al logro de antiguos alumnos de la Universidad de Harvard en 2014 y es premio Sájarov del Parlamento Europeo en 2017. Muy bienvenido, Leopoldo. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes, gracias a la Escuela de Gobierno. En este momento, antes de empezar con el primer bloque, queremos compartiros una visión breve de lo que es la Escuela de Gobierno y Liderazgo. Vivimos un cambio de época y es hora de decidir el rol que vas a tener en el futuro. Ahora más que nunca, necesitamos personas preparadas para forjar la realidad, inspirando al resto a dar lo mejor de sí.
Es necesario que haya personas que sean capaces de tener una visión que va más allá de lo concreto o de la no definición de la solución concreta, ¿no? Y esa visión se adquiere con una base de conocimiento, de trabajo, de análisis exhaustivo, de trabajo riguroso, pero también de confianza. En la Escuela de Gobierno y Liderazgo Isabela Católica, educamos a los líderes del mañana, que entiendan la realidad y la transformen, coherentes y auténticos. Se requiere carácter para servir al bien común y creatividad para encontrar soluciones nuevas a problemas complejos. La Escuela de Gobierno y Liderazgo Isabela Católica mantiene un calendario de programas formativos orientados a la experiencia, promoviendo un modelo activo de impacto social. Sé diferente, sueña y lidera el cambio que quieres ver en el mundo. Bueno, pues cambio quizás lo que necesitamos, ¿no? En este momento, ver cómo abrir nuevos caminos, cómo encontrar vías creativas para despejar la realidad, ¿no? Allí donde hay incertidumbre o desesperanza. Y eso es lo que nos une en este momento, Leopoldo. En poco más de una década, Venezuela se ha convertido, pasando de un país líder, pues se ha convertido en una situación, ha llegado a una situación de un Estado que podríamos definir como casi fallido, ¿no? Bajo la presidencia de Nicolás Maduro. En este momento, si abrimos el espacio al análisis de la situación política, económica, la radiografía social, vemos que tras las elecciones del 28 de julio, del pasado día 28 de julio, los resultados electorales no han sido reconocidos por el régimen. Se ha abierto un periodo de mayor incertidumbre, si cabe, ¿no? Respecto a la situación anterior. Recientemente, como bien sabéis, Edmundo González ha llegado a España, ha podido salir del país en calidad de exiliado y ha sido reconocido formalmente hace casi una semana por el Parlamento Europeo con más de 300 votos a su favor. Tiene el reconocimiento de países en el ámbito regional como Ecuador, Panamá, Argentina, Uruguay, Costa Rica. Estados Unidos ha reconocido que ha sido el candidato más votado, no lo reconoció como presidente, pero sí esa mayoría. Y hoy mismo el Senado de Colombia, un país que ya tiene alrededor de 3 millones, ¿no?, de venezolanos en su territorio, pide a Petro reconocer a Edmundo González como presidente electo. Con esta situación, ¿qué diagnóstico puedes hacer? ¿Cómo se encuentra la oposición en esta deriva entre el reconocimiento, el no reconocimiento y el mantenimiento del statu quo por parte del régimen? Bueno, primero que nada, nuevamente, muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por venir, un honor. Para hablar de la situación actual, yo creo que es importante ver cómo llegamos hasta aquí, y no los últimos 20 años, pero un poco tener en contexto lo que ha sido una dinámica en Venezuela, en donde en paralelo se ha perdido la democracia, pero con elecciones. Es un caso particular de una autocracia electoral, por decirlo de alguna manera. En Venezuela, desde que gana Chávez en el año 99, han habido elecciones, casi una elección por año. Y crecientemente el régimen ha tenido más control del proceso electoral, más control de los medios de comunicación, menos movilidad para los procesos electorales, pero han habido elecciones. Esto es distinto a otros países autocráticos donde no hay elecciones. Nosotros hemos pasado 20 años o más luchando en contra de primero Chávez y luego Maduro. Y hemos luchado en todos los terrenos, en el terreno de las protestas, que es lo que me llevó a mí a la cárcel por 7 años en el año 2014, en el terreno de los votos. Hemos ganado y hemos perdido. Ganamos la Asamblea Nacional, 2/3 de la Asamblea Nacional en el año 2015. Hemos ganado gobernaciones, alcaldías. Yo fui uno de los alcaldes electos en el año 2000, reelecto en el año 2004. Y eso nos ha dado a los sectores democráticos en Venezuela la capacidad de organizarnos en distintos ámbitos. Como les dije, protestas, elecciones, presión internacional, negociaciones cuando han tocado. Y en ese ciclo hemos estado arriba y hemos estado abajo. Hemos estado muy esperanzados y hemos estado muy frustrados. Y siempre hemos buscado y siempre hemos logrado la manera de reinventar el liderazgo y la organización de los sectores democráticos. Los pongo en contexto de cuándo comenzó este proceso en el que estamos actualmente. Este ciclo comienza en el año 22,
Recuerden, año 22, estábamos saliendo del COVID. En el caso de Venezuela y de otros países autocráticos, el COVID fue utilizado para ejercer más control social. Esto fue particularmente así en China, pero pasó en todos los países autocráticos. Yo les confieso que cuando comienza el COVID, yo pensé, me equivoqué, que el COVID iba a ser un desafío para las autocracias, pero más bien fue una oportunidad. Y en Venezuela se utilizó el COVID para un confinamiento y una desmovilización de lo que ya venía en el año 19 con el reconocimiento de Juan Guaidó, el gobierno interino, movilizaciones, que ya venía un proceso creciente. Se le puso una losa de acero al país hasta el año 2022. En el año 2022 se decide entre los sectores democráticos ir a un proceso de primarias para legitimar el liderazgo. Y contra viento y marea, con todos los obstáculos, se organizan unas primarias en las que en el 22 de octubre del año 23 se dio el proceso en donde casi 3 millones de personas salieron a votar contra todo pronóstico en una elección organizada por la sociedad civil, en donde los centros de votación eran en plazas, en escuelas, en sitios comunitarios, y así se eligió a María Corina Machado. María Corina Machado, una líder que viene del movimiento de la sociedad civil, siempre muy comprometida con el cambio. Siempre hemos estado muy alineados. En el año 2014, cuando llamamos a las protestas, lo hicimos desde su comando de campaña o su sede, y es el proceso que llamamos la salida. Eso fue hace 10 años. Ella gana la elección en el 2023 y teníamos una candidata unitaria. Todos los factores democráticos, el país entero, la sociedad civil, el país democrático la apoya. En paralelo, se venían dando unas negociaciones entre la dictadura de Maduro y los Estados Unidos. Una negociación que comienza en marzo del año 22, luego de la invasión de Rusia a Ucrania, buscando estabilizar el mercado energético como primera prioridad, teniendo también como prioridad el tema migratorio, y se llegan a unos acuerdos que luego, antes de las primarias, se firma entre la dictadura de Venezuela, los sectores democráticos, lo que se llamó los acuerdos de Barbados, que tenían el aval de esas negociaciones que se hicieron con Estados Unidos. Maduro se compromete a respetar las primarias, a respetar quien ganara las primarias, a hacer unas elecciones libres y justas, pero eso no fue así, porque Maduro es Maduro, es decir, Maduro es un dictador. Es como el cuento del sapo y el alacrán, en donde el sapo en una orilla se consigue un alacrán que le dice, pásame al otro lado de la orilla, le dice el alacrán al sapo, y el sapo le dice, no te voy a pasar porque me vas a picar, y le dice, no vale, yo no te voy a picar, confía en mí. Y se monta el sapo, el alacrán en el lomo, llegan a la otra orilla, y cuando están llegando el alacrán pica al sapo, y el sapo le dice, pero ¿qué pasó? Me engañaste. Y le dice, es que yo soy alacrán, es mi naturaleza. Bueno, la naturaleza de Maduro es esa, es haber violentado esos acuerdos, y llegamos al año 24 con María Corina Machado de candidata, pero inhabilitada. Había ya una extrema censura, ya comenzaban detenciones, y se presenta un gran dilema. ¿Qué hacer? ¿Votar o no votar? ¿Participar o no participar? Nuestra candidata no había podido inscribirse, y se llega a la persona, la única persona que se pudo inscribir, porque era la persona que suscribía la tarjeta unitaria que nos representaba a todos, y esa persona es Edmundo González, un venezolano diplomático de 75 años, con muchos años trabajando a favor de la unidad de los sectores democráticos, y es la única persona que se puede inscribir. Y entonces se dio un proceso entre entre marzo y julio del año 24, en donde teníamos a una líder, María Corina Machado, que no podía ser candidata, y a un candidato que asume ser candidato. Y ese binomio unifica a todos los sectores democráticos, se moviliza el país contra muchos pronósticos de analistas internacionales, de diplomáticos que decían que era imposible que se volviera a movilizar el país. Se volvió a movilizar y llegamos a julio del año 24. Las encuestas ya
hablaban de que iba a haber una victoria aplastante por parte de Edmundo González. La calle también hablaba, habían manifestaciones gigantescas de decenas de miles de personas. Maduro tenía que recurrir a la inteligencia artificial y al Photoshop para mostrar que tenía gente, pues no tenía gente. Y el día de la elección, lo que sabíamos que iba a pasar, pasó. De hecho, yo recuerdo haber hablado con varios medios de comunicación acá en España antes de la elección y yo le decía, vamos a ganar por 40 puntos. Y me decían, bueno, pues es un poco exagerado lo que estás diciendo. No, vamos a ganar por 40 puntos. Y luego de la elección me he conseguido con muchos de esos periodistas y me dicen, oye, tenías razón. Y el día domingo, 28 de julio, se dio una elección que yo la comparo con la elección de julio de 1994 en Sudáfrica, cuando finalmente se sale del apartheid con la candidatura de Nelson Mandela en una elección icónica de lo que es la democracia, en donde con democracia se logró superar ese sistema. Bueno, así fue esa elección, la gente salió debajo de las piedras, salió a votar todos los que estaban en Venezuela y gana Edmundo González con el 70% de los votos. Y gana con una victoria que esa misma noche tampoco sorprende, porque recordemos el cuento del sapo y el alacrán, Maduro es Maduro, y Maduro hace, para algunos sorpresa, para muchos no lo fue, ejecuta un fraude electoral y simplemente anuncia unos resultados falsos. Pero nosotros, todos los sectores democráticos, nos organizamos para tener presencia en cada uno de los centros de votación. Una elección en dictadura es mucho más como una guerra con 16.000 batallas, por ponerlo de alguna manera. Habían 16.000 centros de votación y en cada centro había que tener una presencia entre 5 y 15 personas para garantizar que la gente pudiese entrar, pudiesen votar, pero sobre todo para garantizar que la máquina de votación que emitía un recibo de los resultados, que pudiésemos tener ese papelito. Ese papelito lo llamamos las actas y esas actas se han convertido en la prueba de la victoria de Edmundo González, la prueba irrefutable de que hubo una expresión de la voluntad popular y que Edmundo González ganó con 70% de los votos. Así es como llegamos a este momento y por supuesto mucho ha pasado desde exactamente 2 meses cuando tuvimos la elección. Y a este momento, a esta situación, ¿en qué estado llega el país? Me gustaría que nos hicieras un breve repaso, una breve radiografía por la coyuntura económica, por el deterioro del sistema sanitario, educativo, por la situación de la diáspora migratoria. En términos económicos, se valora que ha habido una caída de casi un 83% de la capacidad productiva en los últimos años, a partir de 2021. Una realidad que solamente podría presentar un país petrolífero que se hubiera quedado sin reservas, cosa inusitada, ¿no? Imposible en Venezuela. Ha habido una contracción de la economía económica muy drástica que ha generado un deterioro, ¿no?, en el sistema público, en el sistema sanitario. Me consta que muchos venezolanos que residen en nuestro país están financiando la medicación, medicamentos a familiares que todavía están en su país. El sistema educativo, bueno, pues roza unos índices de inasistencia tremendos, ¿no? Se calcula que alrededor de 190.000 alumnos abandonaron el sistema educativo solamente en 2022, ¿no? La cobertura educativa de los jóvenes de 3 a 24 años pasó del 73% al 63%. Recientemente me contaban un caso de un profesor, de profesores de educación pública en Caracas, que dan clase de manera gratuita para permitir que sus alumnos se licencien, porque no se les paga, ¿no? Esa es la situación del modelo educativo. Y los índices de pobreza están disparados. Se habla de una ratio de un 90%. No sé si ese indicador es real o no, nos lo puedes confirmar. Y lo refiérenos sobre la diáspora venezolana. Estamos en un orden de 8,5 millones de venezolanos migrados forzosamente por la situación. Tenemos una comunidad de alrededor de unos 600.000 venezolanos en España. ¿Cómo se integran estas comunidades? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la realidad de los flujos en la entrada a Estados Unidos, que muchas veces se les hace regresar? Luego, Maduro no acepta la acogida de los que regresan. ¿Cuál es la situación también de la diáspora venezolana? Bueno, muchos temas, ¿no? A ver, todo comenzó con la pérdida de la democracia
y todo en Venezuela va a mejorar con la conquista de la democracia. Me explico. Cuando llega Chávez al poder, en el año 1999, la gran promesa de Chávez fue derrumbar el sistema. Y la forma como planteó hacerlo fue a través de una Asamblea Nacional Constituyente, en la que se constituía una asamblea para redactar una nueva constitución. Y eso fue lo que pasó. Y ese fue el principio del fin de la democracia. Se da la Asamblea Nacional Constituyente en el año 99 y se aprueba una nueva constitución, se le cambia el nombre al país, se cambian los poderes públicos, cambian las personas que estaban integrando los poderes públicos y se comienza a resquebrajar la democracia. Un caso en donde se pierde la democracia desde adentro, porque la fachada era democrática. Chávez había llegado con una elección, elige una asamblea constituyente, pero el planteamiento era socavar la democracia. Y eso se comienza a dar a partir del mismo año 2000, en donde comienzan los primeros signos de censura, los primeros signos de control al Poder Judicial, los primeros signos de militarización del hecho público, y ese proceso que comienza gradualmente se va acelerando. En el año 2004 hay una circunstancia que pudo haber sido una bendición, pero fue una maldición, que es el hecho que suben los precios del petróleo. Cuando llega Chávez al poder, el precio del petróleo, recuerden que Venezuela es una economía fundamentalmente petrolera, era, hoy no, vamos a hablar de eso, y suben los precios del petróleo, se disparan de $15 y llegaron a $150 por barril. Es decir, lo que entraba después llegó a entrar 10 veces lo que estaba presupuestado. Y eso le da, de alguna manera, un manto de impunidad, crea un espejismo de que las cosas estaban funcionando. Chávez empieza con una cantidad de programas de transferencia a distintos sectores, pero comienza también un proceso masivo de corrupción, masivo. Y eso lleva, a su vez, este proceso de deterioro de la democracia al deterioro de la economía, porque se empiezan a resquebrajar principios elementales de una economía que funcione, el Estado de Derecho. Es decir, una economía que no tenga reglas claras, que no cuente con jueces que puedan respaldar, avalar, hacer cumplir los contratos establecidos entre las partes, es una economía limitada. Se comienza a resquebrajar un principio fundamental de una economía de mercado, que es el principio de la propiedad privada. El gobierno empieza a expropiar, se expropiaron tierras, fábricas, muchas de ellas de españoles. Había una compañía famosísima, no famosa, muy grande, muy bajo perfil, pero de muchísimo impacto en el sector agroindustrial en Venezuela, que se llamaba Agroisleña, gigantesca, y la expropia el gobierno de Chávez, y eso tuvo un impacto tremendo sobre la agricultura. Y lo mismo podría decir de otros sectores. Entonces, vemos, se empieza a resquebrajar la democracia, eso afecta al manejo de la economía, y eso crea, a partir del año 2014, cuando caen los precios del petróleo, crea una emergencia, una emergencia humanitaria compleja. Una emergencia humanitaria en todos los ámbitos. Aquí pudiésemos pasar 2 días hablando de nutrición infantil, de tasas de mortalidad, de situación de los hospitales, situación de las vacunas, aparición de nuevas enfermedades. Es decir, se crea una situación humanitaria, acceso a agua potable, acceso a transporte público, acceso a electricidad, es decir, colapsa el país. Y eso genera una emergencia humanitaria, y a partir del año 2014, hace 10 años, comienza como consecuencia de eso un éxodo masivo. Miren esta cifra. En el año 2014 habían más o menos 500.000 venezolanos que estaban fuera de Venezuela. Hoy en día somos 8.5 millones de venezolanos que hemos salido de nuestro país. La crisis migratoria más grande que hoy está ocurriendo en el planeta es la de Venezuela. ¿Cuál fue el origen? ¿Una guerra? No. ¿Un desastre natural? No. El origen fue la pérdida de la democracia. Fue haber resquebrajado la democracia, que reventó la economía, que generó una tragedia humanitaria compleja y que a su vez impulsó un éxodo masivo de los venezolanos. Pero el origen y, en consecuencia, en mi más profunda convicción, el destino positivo y la única solución de Venezuela
pasa por la democracia. Si el origen de la tragedia fue la pérdida de la democracia, el origen de la solución a los problemas económicos, sociales y de todo tipo pasa por la conquista de la libertad y la democracia en Venezuela. Muchas gracias. Sí. Vamos a abrir periodo de preguntas, un espacio breve de preguntas sobre el contenido de este primer bloque. Hay micrófonos por ambos lados, en ambos lados del auditorio. Encendemos. Tenemos 10 minutos, con lo cual el que tenga alguna pregunta, que sea muy claro y, por favor, concisos, resumid. Buenas tardes, gracias por el análisis y el resumen que nos sitúa muy bien en el momento actual. Mi pregunta es muy concreta sobre la diáspora. Una vez recuperada la democracia, que no tenemos duda que llegará ese momento, ¿cómo se incentiva, cómo se lucha contra los miedos arraigados que tiene un inmigrante para volver, para retornar? Mira, el tema de la migración es un tema complejo, pero es un tema también estudiado, ¿no? Hay estudios y nada está escrito de lo que pueda pasar, pero nos puede dar una orientación. En las migraciones masivas, en el mejor de los casos, puede llegar a regresar 1/3 de la gente que sale. Es una realidad. Y quienes somos migrantes lo sabemos y entendemos esa dinámica. Cuando ya tú pasas 5, 10, 15 años con tus hijos, ya tus hijos pasan a ser binacionales. Es decir, mis hijos, yo tengo una hija de 15, un hijo de 11 y una hija de 6. Mi hija de 15, ella habla con acento venezolano y con sus amigas habla con acento español como si fuera de Madrid. Mi hijo es muy consciente de su acento venezolano y es como parte de su identidad, pero mi hija pequeña habla con acento español completo, le gustan las tortillas de patatas, dice jopetas, ¿sabes? Dice una cantidad de cosas y eso es la realidad de los inmigrantes, que empiezas también a echar raíces. Que vayan a regresar muchos venezolanos. Yo quiero regresar y voy a regresar con mi familia, pero muchos se quedarán. Y eso nos pone ante una realidad que hoy nuestra nación, pues la nación somos el gentilicio, las personas que venimos de esa tierra. Esa nación no tiene fronteras hoy en día. Esa nación tiene más de 500.000 de personas aquí en España. Tiene 2,5 millones de personas en Colombia. Tiene 500.000 personas en Lima. Tiene un número similar en los Estados Unidos. Y eso ha pasado con muchos países. El desafío está en cómo hacer que esa nación que no tiene fronteras se pueda activar con la recuperación del país. Y yo creo que el petróleo del siglo XXI, una vez que conquistemos la democracia, va a ser esa diáspora, esa conexión del país que está dentro con el que está afuera, las ideas, la manera distinta de ver las cosas, las conexiones, la creatividad, los recursos, las inversiones. No necesariamente requiere que las personas regresen a Venezuela para que puedan aportar. Y aquí en España eso pasó. Es decir, aquí en España, cuando en el siglo XX, después de la guerra, había una situación de mucha precariedad económica, bueno, cientos de miles de españoles salieron a buscar destino. Y muchos fueron a Venezuela. En Venezuela no hay un salón de clase, cuando yo estaba estudiando, no hay un salón de clase en todo el territorio nacional donde no haya un gallego. Y ese gallego no importa, o sea, el gallego no importa si era de Alicante, de Sevilla, de Valencia o de Madrid, pero le decías que era el gallego, porque había españoles en toda Venezuela, italianos y portugueses. Muchos de ellos hoy han regresado, pero regresaron también con las herramientas, con la prosperidad, con las conexiones, con las empresas que sembraron en Venezuela. Yo creo que tenemos que ver la emigración en positivo. Hoy en día hay mucha discusión sobre el tema migratorio y yo creo que hay una parte que falta en esa discusión muy polarizada sobre la migración, que son los aspectos positivos. Si vemos, por ejemplo, en España hay una realidad, hay una situación demográfica en donde cada vez hay menos jóvenes. Hay una necesidad de distintos ámbitos laborales que requiere que lleguen personas de otras partes. Muchos están llegando a América Latina. Los países, y España ha sido históricamente, desde que se fundó, un país de flujo migratorio. Y yo creo que hay un gran desafío académico, con hechos, de entender el porqué, los aspectos positivos de la migración. Y eso va de un lado y va del otro. Una pregunta más de este lado. ¿Tenemos tiempo?
Y, por favor, quien intervenga, que se presente. Soy Sofía López, estudiante de cuarto año de Relaciones Internacionales con Filosofía Política y Economía. Yo quería preguntar en qué medida cree que ha influido, para bien o para mal, el bloqueo estadounidense sobre Venezuela. Si quizá ha ayudado a la situación o la ha empeorado. Gracias. No, muchas gracias por la pregunta. Mira, en Venezuela no hay un bloqueo, hay una imposición de sanciones que han sido levantadas. Hace un año y medio, hace un año, exactamente, en septiembre del año 23, se levantaron absolutamente todas las restricciones a la economía venezolana en el contexto de esta negociación entre Estados Unidos y la dictadura de Maduro para buscar que se diera una elección libre y justa. Hay una excusa por parte de la dictadura de querer justificar el descalabro del país, el colapso económico, su incapacidad gerencial y también para esconder sus niveles de corrupción, de poner como culpable al factor externo, a las sanciones. El colapso de la economía venezolana comenzó mucho antes de la imposición de estas sanciones. Y estas sanciones son distintas. Cuando hablamos de sanciones, ahí hay por lo menos dos tipos de sanciones. Están las sanciones al ámbito económico, al sector petróleo, oro, financiero, que ya fueron levantadas, como dije anteriormente, y luego están las sanciones personales. Yo personalmente creo en las sanciones. Yo creo que son una herramienta fundamental que tienen los países democráticos para lograr incidir en casos como el de Venezuela, en donde se respetan los derechos humanos y la voluntad de los venezolanos. Y no soy el único que cree eso. Una de las personas a quien yo más admiro ha escrito mucho sobre esto y dio muchos discursos sobre esto, que es Nelson Mandela y Desmond Tutu, que fueron los dos titanes que lograron liderar el proceso en contra del apartheid en Sudáfrica. Ambos dijeron muchas veces que si no hubiese habido las sanciones económicas, no hubiese habido la posibilidad de derrotar o de trascender el apartheid en Sudáfrica. Por supuesto, las cosas cambian y las situaciones mutan, pero yo creo que en este momento, sobre todo después de haberse robado la elección, de haber desarrollado un despliegue de represión brutal en Venezuela, más de 3.000 detenidos, decenas de personas asesinadas, torturados, miles de personas que han tenido que salir al exilio en los últimos 2 meses, yo creo que los responsables del fraude, los responsables de la represión y los responsables de la corrupción deben de ser sancionados, no solo por los Estados Unidos, sino por Europa. Y yo creo también que España debe liderar ese proceso en Europa por su interlocución con América Latina y sobre todo si hay un interés prioritario en la transición a la democracia. En la política internacional como en la política interna siempre se habla de intereses. Ustedes que estudian Derecho Internacional habrán escuchado muchas veces que los países no tienen posiciones, sino tienen intereses. Y yo lo entiendo. Pero yo creo que los países democráticos deben de tener como su principal interés estratégico un mundo más democrático. Porque con un mundo más democrático hay más Estado de Derecho. Con más Estado de Derecho, en un mundo más democrático, hay más respeto a los derechos humanos. Y con eso hay potencial de desarrollar mucho más potencial de la economía, de los beneficios, de la integración de todos y de la oportunidad para todos. Entonces yo creo que para los países democráticos, hoy no estamos así, por cierto, hoy eso no es así. Yo creo que tiene que ser un cambio de paradigma, que los gobiernos democráticos realmente se comprometan con la defensa, la promoción de la democracia, los derechos humanos y la libertad. Esto es necesario si no queremos ver que nuestros sistemas democráticos sufran deterioros en el camino y en la línea que está sufriendo Venezuela. Y vamos a entrar en el segundo bloque. Vamos a analizar algunos de los elementos, no pueden ser todos por la limitación de tiempo, pero algunos elementos esenciales que nos hablan, que nos permiten hacer una introspectiva sobre los distintos factores que están favoreciendo este deterioro democrático y esta deriva autoritaria o autocrática, como defines normalmente. Me gustaría abordar inicialmente un primer elemento que puedas exponer
tu visión, Leopoldo, sobre la correlación entre los niveles de seguridad o inseguridad pública y el funcionamiento del Estado, porque vemos que el sistema político en Venezuela no es capaz de garantizar la seguridad pública en todo el país y que esa función ha caído, se ha delegado o ha entrado, ha sido usurpada por grupos criminales pues que están tomando presencia, dominio, control de territorio, con todo el fenómeno de corrupción, de vinculación al narco, ¿no? A las redes de narcotráfico, al lucro en torno al flujo de sustancias estupefacientes, fundamentalmente hacia Europa, con lo cual, pues esto ya hay una correlación con el sistema de seguridad europeo, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo a nivel de la seguridad pública? Mira, yo creo que entender Venezuela hoy es distinto a la Venezuela de hace 10, 15, 20 años. Seguramente muchos de ustedes han escuchado que Venezuela es un país petrolero. Y la realidad fáctica es que hoy Venezuela no es una economía petrolera. Venezuela dejó de ser un país petrolero, con la gran contradicción de que en el subsuelo de Venezuela hay las mayores reservas de petróleo del planeta Tierra. Pero sobre esas reservas de petróleo que están en el subsuelo, hoy la población que vive encima de esas reservas está viviendo en los mismos niveles de pobreza que Haití. Y sí, cuando mencionabas que el 90% de la población vive en situación de pobreza, es así. Y esa cifra viene de una encuesta que se llama la encuesta de hogares de la Universidad Católica Andrés Bello, que se llama ENCOVI la encuesta, que tienen 35 años evaluando la situación social del país y que han determinado que en los últimos 10 años ha habido un deterioro gigantesco con respecto a la capacidad adquisitiva y a la situación de pobreza en el país. 70% del país vive en situación de pobreza extrema, 90% del país vive en situación de pobreza. Entonces, bueno, si Venezuela no es un país petrolero, ¿qué es hoy? Yo creo que la mejor manera de entender hoy la economía venezolana es entender los pilares de esa economía. Y es una economía criminal, es una economía que está sustentada sobre el pilar de la extracción de oro de sangre en la Amazonía venezolana. Venezuela se ha convertido en el país en donde se da la mayor depredación del ambiente para extraer el oro. Y esto se hace de las maneras más rudimentarias, que requieren la participación y el apoyo de grupos criminales que han venido de Colombia. La FARC, el ELN, grupos terroristas colombianos, desde hace muchos años ya están posicionados en Venezuela en este negocio del oro. Ese es un negocio. Después el otro pilar es el petróleo y la manera oscura y corrupta de vender el petróleo. El petróleo en Venezuela, por ejemplo, para evadir las sanciones y para poder colocarlo en el mercado internacional, sale con buques petroleros fantasmas. Les apagan los radares, llegan al mar o llegan al océano Atlántico y hacen lo que se llama un STS, un ship to ship. Sacan el petróleo de un barco al otro y de ahí ellos lo llevan, lo pasan por debajo de África y de allí lo llevan hasta la China. Por supuesto, alrededor de todo ese negocio hay comisiones, hay una cantidad de gente que se está lucrando, no los venezolanos. El tercer pilar, la cocaína. La cocaína se ha convertido en uno de los negocios principales de la estructura de poder de Nicolás Maduro. Existe, como todos ustedes saben, la realidad histórica de producción de la cocaína en territorio colombiano y el crecimiento acelerado que han tenido la presencia de los carteles de la droga en México. Y esos carteles, los de Colombia y los de México con Venezuela, han desarrollado la industria de la cocaína en Venezuela alrededor de los últimos años y por Venezuela. Ya hoy en día no solamente sale buena parte de la cocaína que va a Centroamérica y de allí a Norteamérica, sino también cruza el Atlántico, sino también hay la integración vertical de la industria de la cocaína. La producción, la producción de la mata, la confección y el tráfico de la cocaína. Y el cuarto pilar de la economía de Venezuela hoy es el contrabando. Y alrededor de cada uno de esos pilares, oro, petróleo, cocaína y contrabando, hay una estructura de poder, donde hay militares, donde hay representantes del Estado en distintas funciones, y hay una nueva clase de mujeres y hombres de negocio, que muchos de ellos vienen acá a España, que compran grandes propiedades
y que son las personas que ayudan a la dictadura a lavar ese dinero, a colocar ese dinero y a tener toda esta estructura de negocios cleptocráticos. El 26% de la economía venezolana, del PIB de Venezuela, está vinculado a actividades ilícitas. Esta es una cifra de unos analistas, de una de las mejores firmas de analistas económicos en Venezuela, que se llama Ecoanalítica, que es realmente impactante. 26% del PIB está vinculado a las acciones criminales. Entonces, bueno, esa es la realidad de lo que hoy tenemos en Venezuela y que se ve claramente el deterioro económico y la vinculación con esta estructura de crimen organizado. Y termino con esta idea. A los dictadores no les interesa el PIB. El PIB es el tamaño de la economía. Cuando una economía crece, todo el mundo se beneficia. Genera más empleo, genera más oportunidades. A los dictadores eso no le importa. El PIB de Venezuela, como decía María Ángeles, ha tenido una contracción del 80%. Pero ¿qué sí les interesa a los dictadores? El flujo de caja. El flujo de caja. Y todos estos negocios, oro, petróleo, cocaína y contrabando, generan flujo de caja para la dictadura, para mantenerse en el poder, para lubricar su máquina de represión, para tener sus estructuras de poder y de crimen organizado. Para entender bien la estructura de poder en Venezuela, hay que apartarse de la forma tradicional de analizar un Estado. Tú analizas el Estado, los poderes públicos, los ministerios, las instituciones, qué tan descentralizado está, si tiene un poder central, si es federal, estados, municipios. Eso no vale en Venezuela. En Venezuela no hay autonomía de ninguna institución, no hay ningún Estado de Derecho que rija el funcionamiento del Estado. Lo que hay es una estructura de crimen organizado vinculado a distintas organizaciones y a distintas actividades que generan flujo de caja para quienes están en el ámbito cercano al poder. La corrupción está minando las bases del sistema político, ¿no?, en los distintos órdenes. ¿Cómo afecta esto, para alumnos de Derecho, fundamentalmente, al deterioro del orden jurídico y constitucional? ¿Cómo se encuentra el país desde este ángulo? Ahora mismo no se reconocen los resultados electorales, es imposible garantizar unas elecciones libres, transparentes, la oposición está en el punto de mira del gobierno. Bueno, pues cómo vela o no vela el orden constitucional en esta situación, ¿no? Desde este ámbito, ¿cuál es el punto de deterioro? Mira, es muy difícil para alguien que haya nacido y crecido en democracia pensar en cómo es eso de que no hay Estado de Derecho. Es muy difícil. O sea, y yo lo entiendo. Y a nosotros nos ha costado mucho tiempo, de alguna manera, yo no diría adaptarnos, pero entender esta realidad. En Venezuela, como en otras dictaduras, otros sistemas autocráticos, no hay absolutamente nada de Estado de Derecho. En Venezuela no hay un juez autónomo, es decir, un juez que decida en justicia. No hay uno. No hay un fiscal que no sea dependiente del poder político. No hay una institución, llámese Poder Judicial, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Asamblea, que sea autónoma, independiente y que actúe bajo el Estado de Derecho. Ni una. Hay una juez que se hizo muy famosa, la juez Afiuni, que hace aproximadamente 10 años, ella tomó una decisión y fue una decisión que le incomodó a Hugo Chávez y Hugo Chávez la mandó a meter presa. La violaron en la cárcel, perdió un bebé en la cárcel, estuvo un proceso terrible y la dictadura la exponía. ¿Por qué la exponía? Porque a partir de ese momento ningún otro juez se atrevió a tomar una decisión autónomamente en derecho y en justicia. Y esta pérdida absoluta del Estado de Derecho pues se puso de manifiesto el último 28 de julio y de allí en adelante. Se da una elección, vota la gente, vota 70% a favor de Edmundo González. Esa noche sabíamos los resultados. ¿Qué hace Maduro? Agarra un papelito como este y le dice al presidente del Consejo Nacional Electoral, que es su compadre, es miembro del partido político, había sido su abogado, y le dice, bueno, aquí están, lee todos estos resultados. Lee unos resultados que nada tienen que ver e impone un fraude. Y luego dicen, vamos a validar esto con el Tribunal Supremo. Y hubo algunos incautos, incluso presidentes y periodistas, que eran, bueno, vamos a darle la oportunidad a la institucionalidad, ahora irá al Tribunal Supremo de Justicia. Bueno,
ese caso fue al Tribunal Supremo de Justicia, controlado por personas también inscritas en el partido de gobierno. Les llega el caso y para nadie fue una sorpresa que avalan el fraude. El fiscal general de la República es el principal ejecutor de la política de represión de la dictadura de Nicolás Maduro. Las policías, los militares siguen las instrucciones políticas de la dictadura. Lo que quiero decir con esto es que no hay absolutamente nada de Estado de Derecho. Eso es la realidad que tenemos y también es la oportunidad, porque la reconstrucción democrática en Venezuela va a ser la reconstrucción de esa institucionalidad, de ese Estado de Derecho, de esa autonomía de las instituciones, de los jueces, de los fiscales y de un servicio civil, de un servicio público que se dedique a su misión, que es apoyar al ciudadano. Pero hoy estamos lejos de eso. ¿Cómo está afectando esta situación a la evaluación de los derechos humanos? Tenemos registro y datos. Tras los resultados electorales se sucedieron numerosas detenciones de forma arbitraria, encarcelaciones. El 13 de agosto, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Turk, reconocía que el derecho penal, insistía en que el derecho penal nunca debería utilizarse para limitar indebidamente los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación. Afirmaba que el clima del miedo, algo que ya nos ha referido y que conocemos, aumenta en Venezuela debido a las continuas detenciones arbitrarias, ¿no? Y a este uso de la fuerza indebido, ¿no? Un uso coercitivo que se sale del marco jurídico y de la norma. Se contabilizaban más de 2.400 detenciones, una circunstancia que se agrava desde la perspectiva que los detenidos no pueden elegir un abogado que les defienda, no tienen contactos con sus familias y el uso desproporcionado de la fuerza forma parte de la práctica habitual. En términos de evaluación de derechos humanos, ¿cómo podemos valorar este momento y a qué situación nos aboca? O sea, ¿vamos a permanecer? O sea, ¿se va a reducir la presión? Nosotros tenemos muchos años alertando sobre el deterioro en materia de derechos humanos. Durante muchos años era una voz solitaria. Salíamos de Venezuela y hablábamos y nos decían que éramos unos exagerados, que estábamos inventando, que estábamos teniendo una lectura política de lo que estaba pasando en Venezuela. La narrativa era que quienes hablaban en contra de la dictadura estaban defendiendo privilegios. Y la realidad, al final, se impuso de tal manera que hoy no hay una organización internacional que no exprese ese deterioro absoluto en materia de derechos humanos. Y tú mencionabas ahora al comisionado Turk. Él es el encargado del Consejo de Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas constituyó una comisión de determinación de hechos que ha presentado informes anuales sobre la situación de Venezuela. Y cada año, el último informe lo presentaron la semana pasada y es tremendo. Allí hay reportes de desapariciones forzosas, de detenciones arbitrarias, de encarcelamiento, de tortura, de asesinato, de situación laboral en condiciones de esclavitud, de violaciones, de crímenes de género, de crímenes ecológicos. Es decir, toda la gama de violación de derechos humanos está en ese informe. Y también otra institución que hoy en día tenía una posición sobre esa violación de derechos humanos es la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional ya determinó que Maduro es responsable de haber cometido crímenes de lesa humanidad y eso lo coloca como responsable de él y la cadena de mando de haber cometido una serie de violaciones de derechos humanos. Y todo esto está correlacionado. Es decir, todo esto, como lo dije al principio, es pérdida de la democracia, pérdida del Estado de Derecho, destrucción de la economía, emergencia humanitaria compleja y violación sistemática a los derechos humanos. Sin democracia no se pueden defender los derechos humanos. O sea, cuando yo escucho muchas veces a personas que vienen de países autocráticos, de Rusia, de China, de Irán, hablando de derechos humanos, entonces es una hipocresía, porque sin democracia no hay respeto a los derechos humanos. Yo estuve presente en Ginebra cuando se leyó ese informe y es impresionante ver cómo se presenta el informe, hechos reales, hechos fácticos, luego habla Venezuela, niega el informe
acusa a los Estados Unidos, al imperio, a Cristóbal Colón, a quien ustedes quieran, que siempre es la narrativa, y luego comienza una secuencia de países a defender a la dictadura de Venezuela. China, Rusia, Irán, Turquía, Eritrea, Zimbabue, Uganda, Cuba, Nicaragua, a defender lo indefendible. Ahora, ¿por qué los defienden? Porque ellos tampoco tienen elecciones libres, porque tampoco respetan los derechos humanos, porque tampoco tienen Estado de Derecho. Entonces, de alguna manera, las Naciones Unidas, esto es parte de otra discusión, pero creo que es importante entenderlo y asumirlo, las Naciones Unidas hoy es una asociación de países autocráticos. La mayoría de los países representados en las Naciones Unidas son países autocráticos, donde no hay Estado de Derecho, donde no hay respeto a los derechos humanos y queda un poco sin apoyo esta búsqueda de que se respeten los derechos humanos y que haya, más que un informe, que hayan acciones concretas que puedan resarcir la violación de estos derechos o enrumbar hacia una situación en donde no haya la violación sistemática de derechos humanos. Tuvimos conocimiento de este informe en una visita reciente, precisamente a la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, en un programa de la Escuela de Gobierno, en COEL, el curso académico anterior, y nos expusieron claramente el informe de Venezuela, también como las denuncias sobre Rusia, y además había un juicio en directo que se podía asistir, bueno, pues un caso de corrupción en Nigeria, y pudimos asistir al testimonio de un testigo que decía, no, yo no sabía lo que sucedía, solamente no firmé y desaparecí del país, ¿no? Y era capaz de reconocer esa situación abiertamente, ¿no? Cómo, bueno, pues cómo pasan impunemente, ¿no?, los regímenes, y muchos de ellos, bueno, son denunciados, pero no trasciende, la denuncia no surte efectos definitivos, ¿no? Vamos a abrir ahora un periodo de preguntas breves para este bloque sobre los temas abordados. Si hay alguna cuestión, alguna pregunta directa que se quiera enunciar, solicitáis micrófono y os presentáis. Vale, teniendo en cuenta todo este deterioro de la democracia en Venezuela, ¿no? Perdón, sí. Soy Juan Sanz, soy alumno de Relaciones Internacionales y de la universidad. Pero bueno, teniendo en cuenta todo este deterioro de la democracia y que todos los procesos por los que el pueblo venezolano tiene que pasar para salir de él, ¿no?, de este régimen, pasan por el propio régimen, no por la Comisión Nacional Electoral, que está controlada por el régimen. ¿Qué opciones reales le queda al pueblo venezolano para poder salir de toda esta situación? ¿Una intervención del extranjero, desobediencia civil, un Estado paralelo? O sea, ¿qué opciones que no sean repetir otra vez el mismo proceso quedan? Sí. A ver, a veces hay que repetir las cosas. O sea, nosotros tenemos 20 años saliendo a protestar y yo he escuchado muchas veces a la gente decir, bueno, ¿y para qué vamos a volver a salir a protestar? Porque toca. Porque toca. Hemos salido a votar durante 20 años y hay gente que ha dicho, esta vez no voy a votar, mi voto no vale, hasta que valga. Es decir, esa idea de que hay ciertas cosas que se pueden hacer. Y cuando estás luchando contra una dictadura, lo que se tiene es la gente. Con eso es lo que contamos, con eso es lo que cuenta el país democrático. La gente, la gente, la gente. Y la gente se manifiesta de dos maneras, protestando y votando. Y hemos hecho las dos cosas. Y de hecho, muchas veces hemos puesto la consigna calle y voto, voto y calle, un poco para poner la tesis política con claridad. Las dos cosas hay que hacerlas. Entonces, yo no creo que hay que plantear cerrar puertas porque hemos hecho algo. Habiendo dicho eso, lo que nos toca en el muy corto plazo es poner toda la energía en el 10 de enero. ¿Por qué? El 10 de enero es la fecha constitucional en la que se juramenta el presidente electo. Entonces tenemos 2 meses y medio para poder hacer todo lo que podamos a nivel de movilización interna, a nivel de presión diplomática, a nivel de presión de sanciones, a nivel de acompañamiento, a nivel de tratar de convencer a quienes todavía están apoyando a Maduro para lograr que el 10 de enero se pueda juramentar Edmundo González. ¿Es fácil? No, no lo es, pero es que nunca ha sido fácil. Si fuera fácil ya lo hubiésemos logrado. Miren, hay que poner esto en contexto. Llevamos casi 25 años del siglo XXI. En el siglo XXI ha habido una sola transición a la democracia que está en pleno desarrollo, que es Bangladesh. Han habido otros intentos, Egipto,
Bolivia y alguna que se me escapa, pero todas regresaron a sistemas autocráticos. Venezuela puede ser el primer país en donde se dé una transición de la autocracia a la democracia, y eso va a tener un impacto tremendo en Venezuela, por supuesto, en la región, por supuesto, pero también a nivel global. Entonces, por ahora, el planteamiento que se tiene es todos los esfuerzos, todo el foco en el 10 de enero y seguir. Y nosotros, y esto te lo puedo asegurar, el pueblo venezolano y los venezolanos que queremos libertad y democracia, seguiremos peleando. A lo mejor las caras cambian, los liderazgos podrán cambiar, nos mutaremos, nos reorganizaremos, buscaremos nuevas maneras de hacerlo, pero seguiremos en esta lucha como lo hemos hecho desde 1999 hasta el día de hoy. ¿Tenemos opción de una pregunta más? Sí, perfecto. ¿Dónde? ¿Por aquí? ¿Al fondo? Sí. Bueno, hay varias manos. Bueno, hay varias. Si no, pues... Le doy yo. Sí, vale. Venga, 2 preguntas, breves. Sí, bueno. Y respuesta breve. Breve. Hola, buenas tardes, señor López. Mire, soy Antonio Gea, estudiante de 4º año de periodismo, y yo le quisiera preguntar, porque aquí en España últimamente se escucha mucho eso de que, bueno, vamos encaminados a una dictadura como Venezuela. ¿Cuánto de cierto usted ve que eso pueda llegar a ocurrir o se esté dando en estos momentos aquí en España, con la situación política que, insisto, vivimos? Esa es mi pregunta que le planteo. Mira, yo creo que son situaciones muy distintas, muy distintas por distintas razones. Yo creo que España, Europa, Estados Unidos y realmente todas las democracias hoy están en problemas por distintas razones. Yo creo que la polarización es una realidad en prácticamente todas las democracias. El impacto de la comunicación ha sido profundo, en donde ha habido mayor capacidad de manipular hacia los extremos, el centro se ha quedado vaciado, y eso es una realidad en España, en Europa y en otras partes. Es decir, es una realidad que se está viendo en los países democráticos que tienen un gran desafío, que es cómo mantener y mejorar la democracia en un contexto en el que hay dudas sobre la democracia, porque la gran promesa de la democracia a lo mejor no le está llegando a las grandes mayorías. Hay una realidad que la democracia está siendo cuestionada por parte de la población, de quienes viven en democracia, justificadamente o no, pero es así ese cuestionamiento que se está haciendo. Y eso implica un gran desafío para repensar, mejorar y orientar la democracia. Yo creo que hoy en España hay algunos temas que están presentes, estuvieron presentes en Venezuela cuando comenzamos a perder la democracia. El tema sobre el control del Poder Judicial. Es un tema, es una alarma muy clara que de nuestra propia experiencia podemos decirle que cuando se empieza a tener una orientación política que busca controlar el Poder Judicial para controlar a los jueces, a los tribunales, eso no son buenas noticias para la democracia. La otra alarma, la otra bandera, la otra señal que también la vivimos en Venezuela en máximo despliegue es querer controlar la libertad de expresión y la censura. Miren, yo al principio pensaba, me estoy hablando año 2000, cuando empezó todo esto, yo pensaba que quienes defendían con tanta pasión la libertad de expresión eran partes interesadas porque eran periodistas o porque eran dueños de medios, pero la verdad es que nosotros hemos vivido cómo impacta una sociedad estrangulada de libertad de expresión a la calidad de la democracia. Es decir, sin libertad de expresión no puede haber democracia. O sea, esa es otra señal de preocupación. Y luego hay otra que se dio en Venezuela, yo no la he visto acá, pero que es el control del poder de los militares y de la policía. Esos son 3 señales que están allí, que yo creo que hay que tenerlas muy pendientes. Ahora, habiendo dicho eso, oye, España es un país con instituciones fuertes, es un país con medios de comunicación y libertad de expresión, es un país que está inserto en Europa, es un país que tiene hoy elecciones y que tiene el desafío de los grupos políticos de ver cómo construyen sus mayorías, pero tienen esa oportunidad de ir a elecciones. Y yo creo que lo más importante es que quienes se preocupen por la democracia, se ocupen también de la democracia,
fortaleciéndola en distintos ámbitos. Yo creo en la política. Yo evidentemente tengo un sesgo, pero yo creo que es muy importante que jóvenes se metan en la política y que se metan con entusiasmo, con hambre, con ganas de cambiar, con idealismo, con proyectar, con pensar un país distinto, una España distinta, una España que pueda acomodarse a las ideas, a las expectativas que puedan tener, meterle vitalidad, emoción, entusiasmo a la democracia. Yo creo que es fundamental y bueno, y las universidades son un epicentro fundamental para eso. Yo creo que las universidades tienen que ser un espacio permanente de desafiar el status quo, de desafiar el presente y de plantearse cómo mejorarlo a futuro, pero requiere una posición proactiva, activa, y no simplemente de espectadores de una película que mucha gente la vio así en Venezuela, que se estaba desarrollando frente a ellos y terminó siendo la película de la destrucción de nuestro país, de nuestras vidas y para muchos de su familia. En la Escuela de Gobierno en la Universidad Francisco de Vitoria. Trabajamos denostadamente para acompañar a aquellos alumnos que tienen inquietud de impacto, ¿no?, de cambio profundo de la sociedad, a través de un liderazgo que muchas veces decimos, ¿verdad, María José?, que es la acción, ¿no? Pero ¿cómo se orienta la acción? ¿Cómo orientamos la acción? No cualquier acción, una acción de servicio, desde una mirada profunda, con la dignidad humana, el respeto a los derechos humanos como epicentro, ¿no?, y el respeto democrático, ¿no? Bueno, pues en esa tarea estamos. ¿Hay alguna pregunta más? Hay varias preguntas. Vamos a dar paso a una breve y vamos a abrir el último bloque para no irnos en tiempo, porque vamos a terminar en tiempo para poder compartir un momento de comunidad arriba. Damos paso a una pregunta, la siguiente la acumulamos para el final del último bloque, ¿vale?, que lo introduciremos de manera sintética, pero damos opción de palabra. Buenas, soy Diego, estudiante de IBM. Una pregunta rápida. Ante el aumento constante de apoyos al partido de Edmundo González, ¿cree que llegará un momento en el que Maduro se vea tan aislado que llega a una especie de negociación para abandonar el poder? Gracias. Mira, gracias por la pregunta, porque tu pregunta refleja una idea que no es del todo cierta, ¿no? Hay quienes dicen que Maduro se está aislando, y eso no es verdad. Eso no es verdad. Hay quienes hablan de que hay una comunidad internacional. Eso tampoco es verdad. Hay muchas comunidades internacionales. Está la comunidad internacional de los autócratas, que no es ideológica, que tiene a los nacionalistas rusos, a los comunistas chinos, a los teócratas de Irán, todos unidos con un enemigo común, la democracia, y unidos con un objetivo común, el poder y el control de su población. Y Maduro tiene el apoyo de esas potencias, son potencias. No son países cualquiera, son potencias militares, económicas, diplomáticas, y Maduro cuenta con ese apoyo. Y lamentablemente, el apoyo que hemos recibido de los sectores democráticos es un apoyo mucho más tibio del que recibe Maduro. Es un apoyo que está lleno de comunicados que dicen: estamos sumamente preocupados de la situación de Venezuela, pero hasta allí se quedan así. Muchos de ellos valen lo que vale este papel. Y mientras hay un apoyo militar, financiero, en el ámbito diplomático, en el ámbito de sanciones de estos países hacia Maduro, de los países democráticos hay cuestionamientos, hay preguntas, hay declaraciones que dicen: bueno, vamos a esperar a ver qué pasa y después vemos a ver qué hacemos. Cuando yo creo, y esto estoy convencido, que la lucha por la democracia, por los derechos humanos, no tiene frontera, y que hay un conflicto claro que está en pleno desarrollo entre los países autocráticos y los que defienden la democracia. Y los países autocráticos están jugando pelota dura y los países democráticos están jugando ping-pong. Y yo creo que es el momento en el que se asuma con claridad que hay que tener ese respaldo. Y por supuesto nosotros esperamos no solo el respaldo del Parlamento Europeo, que lo agradecemos, y se dio el reconocimiento de Edmundo González, del Congreso de España, del Senado de España, del Congreso de Colombia el día de ayer, del de Chile la semana pasada, del de Costa Rica, de Panamá, pero necesitamos los gobiernos, el Ejecutivo, que tengan la determinación, la decisión de acompañar esta decisión de los venezolanos. Y nuevamente, por su propio interés. A España le conviene que Venezuela sea democrática, le conviene para su salud democrática, le conviene para su economía, le conviene para la inmigración, le conviene para la integración iberoamericana que existan
una democracia sólida, robusta en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba y en todos los países de la América Latina. No importa si son de izquierda sus gobiernos, o si son de derecha, o si son de centro. Lo importante es que sean democráticos, es decir, que respeten elecciones libres y justas, que tengan un Estado de Derecho, que respeten a los derechos humanos y a partir de allí que cada quien vaya definiendo su orientación ideológica. A algunos les gustará el Estado más grande, a otros más pequeños, unos le pondrán más acento al tema climático, otros al tema género, pero todo bajo el paraguas democrático, que son esas tres cosas: elecciones, derechos humanos y Estado de Derecho. Esta pregunta abre pie para el último bloque relacionado con precisamente el impacto regional y global de esta situación. Se decía que el régimen Maduro está solo, como bien comentas, no está aislado. Hay un concierto de sistemas en el ámbito regional que conniven, o sea, que tienen cierta connivencia en las características del sistema político, la respuesta a los pulsos ciudadanos, ¿no? Podríamos hablar de un impacto internacional o de ciertos apoyos que saltan el área regional, ¿no? Estamos hablando pues, de cierta cercanía de países como Rusia, China, Irán en el ámbito regional, la connivencia con Cuba, Nicaragua. Respecto a los resultados de las pasadas elecciones y el reconocimiento o no reconocimiento de los mismos, hubo una serie de países que se pronunciaron positivamente reconociendo los resultados, y Edmundo González, países como Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana, Uruguay. Tras estos reconocimientos se expulsó a los representantes diplomáticos del territorio de Venezuela, bueno, pues por esas diferencias, por entender que ese pronunciamiento era una injerencia, era un ataque al régimen. Colombia y Brasil están en una situación más intermedia, ¿no? En defensa de cierta posición de no injerencia, y luego tenemos países como hemos dicho, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Honduras, ¿no? Que forman cierta cercanía, cierto bloque en términos autocráticos, como bien mencionas. ¿Cuál es la posible evolución de este sistema de bloques con pesos, con apoyo regional, internacional? ¿Y qué escenario abre para el futuro de Venezuela? Bueno, hay una respuesta hacia el futuro de Venezuela y una más global, ¿no? Yo creo que el mundo democrático está frente a grandes desafíos. Y lo vimos con la invasión de Rusia a Ucrania. Y bueno, y si no se le gana la guerra a Rusia en Ucrania, pues los rusos van a seguir. Irán por Moldova y después irán por Lituania, irán por Polonia, irán a más. Y esa es una realidad. Y yo creo que eso se tiene que asumir como no el escenario deseado, pero el escenario real. Y Venezuela es parte de esta dinámica. Para Rusia, para China, para Irán, para estas potencias, es estratégico tener un país como Venezuela en el corazón del continente americano, al sur del Mar Caribe, a un lanzamiento de pelota de territorio norteamericano con conexión con el resto del continente, donde han desplegado sus bases militares, donde tienen lavado de actividades económicas, donde Venezuela ha servido como puente para imprimir y darle pasaportes y nacionalidad a representantes de Hamas y de Hezbollah y de la FARC y del ELN. Es decir, hay una realidad de Venezuela como un centro de apoyo para toda esta dinámica autocrática y de grupos criminales. Creo que el cambio político en Venezuela representaría, como lo dije anteriormente, la posibilidad de que esa dinámica comience a ir en una dirección distinta, en una dirección alineada con los valores que he mencionado anteriormente. Pero eso requiere de un acompañamiento de los países democráticos, porque nosotros estamos enfrentados a ese Goliat, que no es solo Maduro, es Putin, es Xi Jinping, son los mulas de Irán, es Cuba, es Bielorrusia, es toda esta dinámica. Es el dinero, es las redes de la cleptocracia, son sus actividades militares y paramilitares. A eso es lo que nos estamos enfrentando. Y por supuesto necesitamos que exista un apoyo decidido por parte de la democracia. Lamentablemente, estos casos muchas veces quedan en la polarización. Yo les digo, miren, yo estuve aquí en el Parlamento, en el Congreso, la semana pasada cuando se aprobó el reconocimiento a Edmundo González. Y se aprobó porque hubo el voto del PNV, del Partido Nacionalista Vasco, que dio esos últimos votos para romper la mayoría de la alianza de gobierno. Pero a pesar de que ganamos, yo estaba muy triste.
como venezolano, como demócrata, yo estaba muy triste de ver que partidos democráticos como el Partido Socialista, que es un partido democrático con historia, un partido que tiene en su haber histórico haber consolidado la primera parte de la transición de España, o sea, un partido que tiene una historia democrática, que no haya votado y que hayan dicho en su discurso, hayan acusado a los otros partidos que sí están apoyando de decirles, es que ustedes están engañando a los venezolanos. Yo digo, pero ¿cómo? ¿Usted qué cree que somos nosotros? ¿Unos imbéciles? Es decir, que nosotros nos dejamos engañar, que nosotros no sabemos lo que queremos. Es una actitud también de mirar a quienes somos de Venezuela, otro país, peyorativamente. Nosotros sabemos lo que queremos. Nosotros queremos la misma libertad que ustedes tienen en España, porque la merecemos como seres humanos. Porque si creemos que los derechos humanos son universales y para todos, no tienen frontera. Queremos esa misma libertad, esa misma posibilidad de elegir, de comunicar, de reunirnos. Y tenemos ese derecho, y tenemos el derecho de pelearlo. Y tenemos el derecho de exigir que los países democráticos reconozcan que el 70% de los venezolanos votaron por Edmundo González. Y lo mismo pasó la semana pasada en el Parlamento Europeo. El bloque socialista se dividió, unos votaron a favor, otros en contra. El bloque liberal, que yo hubiese esperado que apoyara, como siempre ha apoyado, no apoyó por su propia dinámica política interna. Lo que les quiero decir con esto, evidentemente yo tengo un sesgo. Yo veo estos temas desde el lente de Venezuela. Y lo veo con mucha pasión porque es el futuro de mi país y de nuestro país y de nuestra realidad. Pero yo sí creo que la lucha por la democracia, por los derechos humanos, por la libertad, que no es un tema abstracto, requiere compromiso. Yo no sabía lo que era libertad hasta que estuve preso. Yo entendí lo que era la libertad estando en una celda de 1,5 metros por 2 metros con una letrina, sin poder decidir cuándo entrar, cuándo salir, cuándo ver la luz del día, cuándo comer. Ahí es cuando yo entendí lo que era la libertad, porque se me negaba. Y nosotros los venezolanos, al igual que los nicaragüenses, los cubanos y mucha otra gente que vive en países autocráticos, sabemos lo que queremos, sabemos lo que es libertad porque nos las han quitado. Busquen a cualquier venezolano, que hay muchísimos aquí en España, y pregúntenle a cualquiera de ellos, desde un muchacho que esté en Globo hasta alguien que los esté atendiendo en hostelería, en cualquier rincón de España, y pregúntenle, cuéntame tu historia. Y se van a encontrar primero con alguien que les va a agradecer la pregunta. Y luego les van a echar una historia de libertad. Y van a ver muchas dimensiones de esa libertad. La libertad de no poder darle apoyo a tu familia. La libertad de no poder darle educación a tus hijos. La libertad de no poder, una historia de libertad asociada, no poder curar a tus enfermos. O de ejercer tu carrera. En Venezuela hay jóvenes como ustedes, economistas, ingenieros, abogados, que hoy están pedaleando en globo, repartiendo, y lo hacen con entusiasmo, y lo hacen con sentido de superación. Y yo espero, y estoy seguro que va a ser así, que en 10, en 15 años, muchos de esos muchachos que están hoy pedaleando van a ser emprendedores, van a ser empresarios, van a estar en distintos ámbitos integrados acá en España. Ese sueño de libertad, ese sueño... Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas? Sí, por favor. Bien. Bueno, mi nombre es Ignacio Cosidó, soy director del Centro para el Bien Común Global. Y Leopoldo, yo después de escucharte, el sueño de libertad se va a hacer realidad en Venezuela, estoy convencido. Pero dicho eso, me gustaría preguntarte, en este contexto global, ¿cómo valoras el papel de mediación del expresidente Rodríguez Zapatero y el papel que está jugando el Grupo de Puebla dentro de todo este contexto? Mira, esa pregunta me la hacen con mucha frecuencia y yo voy a ser muy respetuoso y me voy a referir a sus declaraciones del día de ayer. Creo que fue ayer o anteayer, en donde él dice que él se tiene que mantener neutral para poder ser un mediador. Bueno, yo no creo que ante una situación como la de Venezuela nosotros necesitamos neutralidad. No, porque este no es un conflicto entre partes.
aquí se ha vendido que el conflicto de Venezuela es un conflicto entre partes, entre el gobierno y la oposición. Eso no es así. Entre la derecha y la izquierda tampoco es así. Entre ricos y pobres tampoco es así. Este es un conflicto en donde hay una gigantesca mayoría de más del 70% que votó, y si hubiésemos votado los venezolanos que estamos en el exterior, que somos más de 5.5 millones, que hubiésemos podido haber votado, hubiese sido 85-15. Es decir, una diferencia abrumadora. Eso no existe en elecciones normales. Aquí las elecciones, en el mejor de los casos, se ganan con 54, 5, 6%, y es una victoria gigantesca. Aquí fue el 70%, y pudo haber sido, si hubiese sido libre y justa, del 85%. Entonces, el conflicto en Venezuela es entre una gigantesca mayoría y un pequeño grupo que ejerce el poder. Entre el opresor y el oprimido. Entre el pueblo y el tirano. Y entre esos dos ámbitos, entre el opresor y el oprimido, entre el pueblo y el tirano, hay que tomar posición. Y yo esperaría que todos los demócratas estén del lado del oprimido, del lado del pueblo, del lado de la libertad, y nosotros necesitamos no lavarle la cara a Nicolás Maduro diluyendo sus posiciones, sino necesitamos más compromiso y más presión y más acompañamiento a la decisión de los venezolanos, que ya se expresó el pasado 28 de julio. Aquí nos quieren vender diálogo y diálogo y diálogo. El presidente Zapatero repitió como 15 veces eso en una declaración de 3 minutos. Y eso parece un mantra. Bueno, ya el diálogo en Venezuela se dio. ¿Qué más diálogo que más de 12 millones de venezolanos que se expresaron en las urnas? Ahí está el diálogo, las elecciones, la expresión, el voto popular. Ahí está el diálogo. Y ese es el diálogo que nosotros queremos que se respete, y que inequívocamente los partidos, los gobiernos, sean de derecha, de centro, de izquierda, nos respeten, nos acompañen en ese aspecto elemental de la democracia, que es la expresión en el proceso de votación. Última pregunta. Buenas tardes. Mi nombre es José Cuello, soy estudiante de Economía y Finanzas de primer año, y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es, según tu perspectiva, la diferencia principal entre el proceso de transición democrática liderado por Edmundo González y los procesos de transición anteriores? Gracias. ¿De transición anteriores te refieres a cuáles? ¿Como el interinato o la salida? Bueno, todos han sido procesos. Yo creo que nosotros hemos llegado hasta aquí por una secuencia de hechos. Es decir, la historia no se pica y continúa. O sea, no es un capítulo y después comienzas otro. Es un proceso. Los hechos políticos son procesos. Y nosotros hemos tenido un largo recorrido. Como lo decía antes, hemos salido a la calle miles de veces. Hemos ido a votar. Ganamos Te digo qué ha pasado los últimos 10 años. Los últimos 10 años llamamos a la salida. En eso estábamos María Corina Machado, Juan Guaidó y yo, un pequeño grupo dentro de todo el espectro, y decidimos llamar a la calle. Y la gente salió, decenas de miles de personas salieron a la calle. A mí me terminó llevando a la cárcel, me condenaron a 14 años por eso. Tuve 4 años en confinamiento solitario. Muchos de mis compañeros, algunos están aquí, fueron detenidos, torturados. Ese proceso tuvo otro episodio, que fue el 2015, en donde fuimos a una elección para la Asamblea Nacional y fuimos todos unidos y ganamos una alianza de 26 países con plancha única. Hay que ver lo que es eso, lista única de 26 partidos, y logramos ganar 2/3 de la Asamblea. Pero Maduro desmanteló la Asamblea. Y luego fuimos al otro episodio, 2019, se juramenta Juan Guaidó como presidente de la Asamblea, y la Constitución dice que si el presidente electo no va a la Asamblea, asume el presidente de la Asamblea Nacional. Y eso fue lo que pasó. Y tuvimos un periodo nuevamente de entusiasmo, de movilización, de esperanza, pero llegó COVID. Y luego, lo que les relaté al principio, hicimos primarias y terminamos aquí. Pero de todos esos procesos, este que acaba de ocurrir el 28 de julio es el más claro, el más preciso, el más legítimo, porque fue una elección presidencial. La elección anterior fue de la Asamblea, que la ganamos, pero quedaba el Poder Ejecutivo. Esta fue una elección presidencial y no hay duda sobre lo que fueron los resultados y la victoria de Edmundo González. Es legítima, es electoral, es pacífica, es constitucional, y por eso estamos hoy. Yo creo que lo que ocurrió el 28 de julio es un antes y un después, es un quiebre
de lo que venía ocurriendo en Venezuela, porque todo el mundo sabe lo que pasó. Y los que más lo saben son los militares. ¿Por qué? Porque en Venezuela, cada vez que hay una elección, desde hace muchos años, hay lo que se llama el Plan República, que es el despliegue del ejército para resguardar el material electoral. Entonces, el día de la votación, como funciona en Venezuela, la gente vota en una máquina electrónica, te imprimen tu voto, ese voto te lo dan como un recibo como un recibo cuando uno paga, y ese papelito lo metes en una caja y al final del día se imprime un acta con los resultados de cada acta y esos resultados se leen. Hay más de 1000 videos de lo que pasó ese día, pero que son emocionantes. Yo los invito a que los vean, en donde habían incluso algunos de ellos en donde los propios militares leían los resultados. Y tú veías en esos videos la gente guardando la expectativa y decían, Nicolás Maduro 142 votos, silencio. Edmundo González 700 votos, la gente gritando. Bueno, eso pasó en toda Venezuela. Lo vieron los militares, lo vieron los testigos electorales de Maduro y lo vio el pueblo venezolano. Entonces, yo creo que este momento es un momento que como ninguno ha demostrado que somos una gigantesca mayoría los que queremos democracia y transición y salir de la dictadura de Nicolás Maduro. Nos va a costar probablemente, vamos a enfrentar muchos obstáculos, pero contamos con un liderazgo importante, María Corina Machado, con la legitimidad de Edmundo González y con un país que quiere ser libre. Leopoldo, muchísimas gracias. Desde el ánimo de no querer quedarnos en la indiferencia, no queremos ser indiferentes, queremos comprometernos con la realidad profundamente para cambiarla, transformarla de manera positiva, pero para eso tenemos que conocerla, tenemos que acercarnos a la verdad, tenemos que buscar, entender qué sucede en el mundo, ¿no? Pues gracias por aproximarnos desde esta mirada tan cercana, concreta, exhaustiva, experiencial, pública y de gran ánimo para el cambio, porque eres un ejemplo para nuestros alumnos. Gracias por compartir este conocimiento que va a dar pie a una segunda fase de este ejercicio. Vamos a abrir un proyecto de investigación en el que vamos a analizar algunos de los elementos que hemos abordado, entre ellos muy vinculado con el reto del college. Vamos a analizar también el fenómeno de la diáspora venezolana y otros muchos elementos esenciales como el deterioro democrático, ¿no? Identificar cuáles son los elementos de deriva del sistema político que nos permitan establecer y descubrir indicadores para mirar otros países y otras realidades y poder trabajar de manera comparada. Este es un proyecto que se abre hoy que esperemos poder presentar próximamente y publicar. Invitamos a la comunidad de profesores a participar en el mismo, lo abriremos en los meses sucesivos. Os agradecemos profundamente la presencia, estamos dispuestos a seguir mirando profundamente la realidad y a comprometernos con ella. Tenemos ahora un momento final de encuentro en la pecera del H. Tenemos la oportunidad de agradecerte personalmente tu presencia, cercanía y testimonio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.